Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy nos reúne un tema muy importante como es el plan de fertilización en el cultivo de arándanos. Para ello estamos conectados con el ingeniero José Salazar Celi, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialización en nutrición vegetal, fertilización de cultivos, análisis de suelo, entre otros. Que cuenta con amplia experiencia en manejo de cultivos y, por supuesto, en dictado de cursos de capacitación. El día de hoy nos va a volcar su experiencia respecto al plan de fertilización en el cultivo de arándano. El tema que vamos a tocar va a ser el plan de fertilización en el cultivo de arándano, las condiciones edafoclimáticas del cultivo de arándano, nutrientes esenciales para el cultivo de arándano, interpretación análisis de suelo para arándanos, cálculo de las necesidades NPK, calcio, magnesio, entre otros microelementos, y por supuesto el plan de fertilización según etapas fenológicas. Entonces vamos a dejar ya con ustedes al ingeniero José Salazar para que nos exponga el tema de esta noche, sin no antes solicitarles a cada uno de ustedes que compartan la transmisión para llegar a muchos más productores o compañeros del sector agrario. Bienvenido, ingeniero, a Campo Verde. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches también. Por favor, quisiera saber si me escuchan bien, el audio todo normal y la pantalla para poder empezar sin ningún inconveniente. Sí, correcto, ingeniero. Listo. Entonces, vamos a iniciar este curso. Primero, el plan de fertilización, algunos conceptos básicos de nutrición de cultivo de arándanos. También vamos a ver una parte práctica en un Excel que vamos a compartir después y finalmente ya en la parte de MIP, de cultivo de arándanos. Muy bien. Entonces, el cultivo de arándano, como todo cultivo tiene unas etapas importantes, etapas fenológicas que hay que conocer. En este caso tenemos acá en la vista una secuencia, digamos, ¿no? de fases o de etapas fenológicas en el cultivo de arándano. En este caso he tomado de la zona de Villacurí, donde se instala bastante este cultivo, y vemos ahí que hay dos partes bastante diferenciadas, ¿no? Lo que es todo el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductivo. Como vemos también, en la parte de abajo vemos el tema de las épocas, en enero, época de verano, febrero también, luego ya viene el otoño, en medio de abril, donde se desarrollan las etapas de crecimiento vegetativo, como empezando por la poda. Después de la poda empieza ya a aparecer la yema hinchada, una de las etapas importantes, y luego pasa a la etapa de brotación, en el mes de febrero. Luego ya empezando el otoño, en abril, empieza el crecimiento de brotes de la planta. Y ya continúa con el crecimiento reproductivo entre los meses de junio, época de ya entrando el invierno, con el desarrollo de botón floral. Luego viene ya la floración plena y posteriormente, después de la polinización, pues el cuajado, ¿no? Luego, ya en el mes de julio, empieza ya, una vez que ha sido el poco de cuajado, viene ya el crecimiento de fruto, ¿no? Comienza a crecer el fruto y finalmente en septiembre y primavera ya tenemos la época de pinta y finalmente la cosecha. Entonces, todas estas etapas que hemos estado viendo, el cultivo requiere de diversos nutrientes, tanto en cantidad como calidad. Cuando estamos en la época, por ejemplo, ya en la época de verano y después de la poda, la yema hinchada, acá se necesita, por ejemplo, nutrientes como nitrógeno, como algunos microelementos, calcio, etcétera, ¿no? Para poder dar vigor a esta yema y que pueda después favorecer la brotación. En el mes de febrero también, acá aparte del nitrógeno, también ya entra un poquito a tallar lo que es el fósforo. Luego, en el caso de ya en la época de otoño, también el crecimiento de brotes continúa la planta consumiendo cantidades importantes de nitrógeno para después ya entrar en la etapa de botón floral, donde ya baja el consumo de nitrógeno para dar paso al incremento de fósforo, calcio y algunos microelementos como zinc y boro en estas etapas. Una vez que ya la planta entra ya en la etapa de cuajado y
ese crecimiento de fruto, las necesidades de fósforo comienzan a disminuir y se incrementa la necesidad de potasio. Sabemos que el potasio pues, es responsable del crecimiento de fruto y también el tema de pinta, ¿no? Todo lo que es la acumulación de grado Brix, ¿no? Y darle pues también junto con el calcio, dar resistencia ya en época de cosecha para que la fruta pueda tolerar todo el proceso de post cosecha. Entonces, de ahí es muy importante tener este conocimiento, ¿no? De cómo la planta va cambiando, digamos, conforme va desarrollándose, en necesidades de diversos nutrientes, ¿no? Que lo vamos a ver también en el plan de fertilización, y también cómo nosotros podemos proveer, digamos, estos nutrientes a través de la fertilización. Cada nutriente también tiene, digamos, dentro de las etapas fenológicas de la planta, ¿no? Diversos comportamientos en cuanto a lo que es la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, y vemos a partir del mes de enero, cuando empieza la poda, como vimos en la figura anterior, empieza el requerimiento de nitrógeno muy lentamente y haciéndose más, digamos, importante ya en el mes de febrero, entrando la época de brotación, donde llega un pico, donde se necesita mayor contenido de nitrógeno, y luego de la brotación ya empieza a disminuir ya los requerimientos de nitrógeno. No quiere decir que no, la planta no absorba nitrógeno, sigue absorbiendo, pero ya en menores proporciones. Baja, por ejemplo, en la época de floración, se mantiene constante. En la época de frutificación tiene un pequeño pico en el mes de julio, pero nuevamente baja en los meses de agosto hasta diciembre, donde ya la planta entra al periodo de maduración de frutos y cosecha, ¿no? El comportamiento del nitrógeno. En el caso del fósforo tiene un comportamiento distinto, ¿no? Como podemos ver en enero, cuando empieza la época de poda, la absorción de fósforo es lineal prácticamente, un pequeño pico en la época cercano entre febrero y marzo, en la época de brotación, pero se mantiene todavía constante hasta la época de floración, donde ya pues sabemos que el fósforo se requiere en mayor cantidad y obviamente pues acá hay un pico muy importante, hasta la época de fructificación, donde ya nuevamente empieza a disminuir las necesidades de fósforo. Comienza a disminuir la necesidad de fósforo hasta nuevamente la época de cosecha. En el caso de potasio también es muy parecido al comportamiento del fósforo, donde pues sabemos que en la época ya de fructificación y de maduración, donde más se requiere el potasio. Nosotros tenemos aquí, cuando vamos a ver más tardecito lo que es la hoja de Excel del plan de fertilización, tenemos que conocer también estos aspectos de las conversiones de los elementos a las formas oxidadas y las formas oxidadas a las formas elementales, ¿no? ¿Por qué? Porque los fertilizantes que vamos a recomendar vienen expresados en las formas oxidadas, como P2O5, por ejemplo, que es el pentóxido de difósforo. Entonces, en este caso, el factor para poder convertir este elemento en forma oxidada a la forma elemental es 0.437 y para convertir el elemento a su forma oxidada es el 2.29. ¿Y de dónde sale el 2.29? ¿De dónde sale el 0.437? Pues de conocer, ¿no? El peso molecular de esta fórmula, P2O5. Sabemos que tenemos acá fósforo y oxígeno. El peso atómico del fósforo es 30.97, el peso atómico del oxígeno 16. Por lo tanto, aquí vemos que el fósforo está, digamos, acá hay dos moléculas y cinco moléculas para el oxígeno. Simplemente se multiplica por cada uno de ellos y tenemos al final la suma, que viene a ser el peso molecular, digamos, de la molécula de P2O5. Nosotros queremos despejar el fósforo, aplicamos regla de 3 y sería 61,95% entre el total, y es 141,95. Nos da 43,64%, que si lo expresamos como factor será 0.437, que es el factor para poder convertir, ¿no? El óxido, la forma oxidada del elemento a la forma elemental. Y al revés, pues sería la inversa de 0.437, que sería 2.29 para pasar de la forma elemental a la forma oxidada. Eso se hace cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un plan de fertilización o de fertirriego, digamos, en arándano. Es necesario convertir las unidades de los fertilizantes en unidades elementales. Lo mismo se puede hacer para el caso de potasio, ¿no? Conociendo la fórmula, en este caso del óxido de potasio, que es el K2O, ¿no? También el mismo procedimiento anterior y hasta lograr, digamos, conseguir el factor para convertir el K2O a la forma de potasio elemental y al revés, de la forma elemental a la forma oxidada por el factor 1.2.
En este cuadro tenemos ya los factores, digamos, para los distintos elementos. Ya están todos los elementos, digamos, tanto de las formas oxidadas a las formas elementales, aquí están los factores, y también de las formas elementales a las formas oxidadas. También acá están los factores, ¿no? Bien, ahora hay que diferenciar en los términos de extracción, absorción de nutrientes. A veces hay una confusión en estos temas, pero lo importante es que cuando hablamos de absorción es la cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo durante su ciclo de desarrollo, y el término de extracción es la cantidad total de nutrientes en solamente órganos cosechados, llámese granos, forrajes u otros. Entonces, hay que diferenciar esto porque es muy importante. A veces hay autores que lo toman como sinónimos, pero en realidad, pues, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un cultivo de lechuga, hablaríamos de absorción porque todo el lechuga es la cosa cosecha, ¿no? En cambio, si hablamos de un frutal como palto o arándano, hablaríamos de extracción, porque acá lo que nos interesa es la parte cosechada, ¿no? También es importante en el caso del fertirriego de cultivo de arándano, eh, es importante también tener en cuenta los aportes del agua de río, ¿no? Los aportes del agua de río, en el caso, pues tenemos que tener obligatoriamente un análisis de agua para poder determinar las cantidades de elementos, de nutrientes que el agua estaría aportando. Entonces, en este ejemplo tenemos un análisis de agua con los aportes de nitrato, de nitrógeno, ¿no? Proveniente de nitrato, potasio, calcio, magnesio, que son los elementos, digamos, que mayormente son los que aporta el agua, ¿no? También hay posibilidad de que el agua pueda aportar microelementos, pero esto lo que les estoy mostrando son los elementos que más el agua aporta. Entonces, en este ejemplo tenemos que en este análisis de agua está aportando pues 0,65 mil equivalentes por litro, porque así es la unidad de expresión de nitratos, 0,03 mil equivalentes por litro de potasio, 1,5 de calcio y 0,4 de magnesio. Entonces, para poder nosotros convertir estas cantidades que están en mil equivalentes por litro a kilos por hectárea, que es lo que nos interesa, hay que hacer algunas conversiones. Hay que conocer primeramente el peso equivalente del elemento. En este caso, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14, ¿no? Y su valencia es más 1. Entonces sería 14 entre 1, 14. En el caso de potasio, tiene un peso atómico de 39 y una valencia de más 1. Sería, el peso equivalente es el peso atómico entre la valencia, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 39 entre 1, 39. En el calcio, sí, el peso atómico es 40, pues 40 entre 2, que es la valencia, sería 20. En el caso de magnesio, el peso atómico es 24, entre 2 sería 12. Entonces ya tenemos aquí los pesos equivalentes y finalmente ya obtendríamos las partes por millón o miligramos por litro, multiplicando pues los mil equivalentes por su peso equivalente. Acá están ya las multiplicaciones. Tenemos que conocer también como dato cuál es el gasto de agua total que se va a hacer, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo de 5.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Que va a ser el gasto de agua. Por lo tanto, multiplicaríamos estas partes por millón por el gasto de agua y obtendríamos el aporte ya, pero en gramos por hectárea. En el caso del nitrógeno sería 45.500, para el potasio 5.800, etcétera, ¿no? Y ya convirtiendo los gramos en kilogramos, finalmente tendríamos pues que en este caso esta agua estaría aportando 45 kilogramos de nitrógeno, 6 kilogramos de potasio, 150 de calcio y 24 kilogramos de magnesio. Eso siempre y cuando tengamos a la mano el análisis de agua, ¿no? Y podamos nosotros tener este dato para poderlo también incluir en el cálculo de fertilidad. También es importante en este caso ver el tema de la demanda de los nutrientes en relación a la fenología del cultivo, ¿no? Como vimos inicialmente, el cultivo pasa por diferentes fases o etapas fenológicas, en las cuales la demanda de los nutrientes va a variar dependiendo de la etapa donde se encuentra el cultivo. Por ejemplo, tenemos en el caso de nitrógeno, va a ser mayor la demanda cuando la planta presenta la más alta tasa de crecimiento vegetativo, ¿no? Como ya hemos visto. O sea, el periodo de crecimiento acelerado de brotes y ramas. Aquí es donde más la planta va a requerir nitrógeno y también
hay que tener en cuenta que va a ser menor la demanda de nitrógeno en los periodos de cuaja y crecimiento de fruto, donde ya baja la demanda de nitrógeno para dar paso a fósforo y potasio en este caso. En el caso del fósforo, la demanda es mayor en periodos de crecimiento radicular, ¿no? Ya sabemos que el fósforo es muy importante en la etapa de crecimiento radicular y también en los periodos de floración. El potasio siempre va a ser mayor la demanda en periodos de cuaja de frutos, ¿no? En periodos de crecimiento de frutos y también en periodos de movimiento y acumulación de azúcares en los frutos, o sea, lo que es el BRICS. Entonces, aquí es importante también, cuando hacemos un programa de fertilización, ¿no? Es muy importante conocer, ¿no? El ciclo o la fenología del cultivo y cuál es, digamos, el movimiento de los diferentes elementos, ¿no? De acuerdo a cada etapa fenológica. Luego viene la gran pregunta, ¿no? Siempre pregunta es arándano en suelo o en sustrato, ¿no? Lo que llamamos macetas o contenedores. Actualmente en el país tenemos cerca de un 80% de arándanos se están llevando en contenedores y solamente un 20% en suelo. ¿Por qué? Porque hay diferentes pues, ventajas y desventajas alrededor de ellos. Sabemos que el arándano es un cultivo que se desarrolla mejor en suelos con pHs entre 4.5 a 5. Este rango de pH no es común encontrarlo en los suelos de nuestro país, ¿no? Por lo que se recomienda en ese caso, ¿no? Sobre todo en el arándano de costa, es casi obligatorio utilizar los contenedores para que podamos nosotros poder trabajar con esos niveles de pH, lo que en suelo es muy difícil conseguir, a no ser que vayamos a un suelo pues, de selva, ¿no? Donde podamos conseguir estos niveles de pH, pero también tenemos el problema en selva de los suelos arcillosos, que no son muy recomendables para arándano, ¿no? Ahora, el uso de macetas o contenedores tiene ciertas ventajas. Vamos a tener un mejor control del riego y la fertilización. El desarrollo radicular también va a ser mayor, ¿no? Comparado con, por ejemplo, con lo que se cultiva en el suelo. El número promedio de plantas por hectárea en suelo es de 5.000 más o menos plantas por hectárea. En cambio, en maceta va a superar los 10.000 plantas por hectárea. Entonces, ahí hay una ventaja en el uso de las bolsas, macetas o contenedores. Y también es importante ver que la entrada en producción, ¿no? El cultivo de arándanos en maceta va a ser más rápido que en suelo. O otro punto que sería pues, un punto en contra al uso de contenedores o macetas, estos costos iniciales. Es, obviamente que los costos iniciales van a ser mayores que en suelo, pero al final pues, nosotros vamos a ver que esa inversión se va a recuperar más rápidamente. Ahora, algunos problemas que tenemos con el arándano cultivado en suelo, pues hay que empezar a considerar pues, los resultados del análisis de suelo para tener pues, una mayor eh, visión, ¿no? De lo que ocurre en ese suelo. Es necesario tener los análisis de suelo. Hay que calcular el peso de la capa arable, ¿no? Para obtener los resultados en kilos por hectárea. Hay que conocer también las extracciones de nutrientes por tonelada de fruta y el rendimiento esperado del cultivo, que a veces estos datos no los tenemos, sobre todo en variedades que estamos utilizando de otros países. Es un poco complicado a veces esto aquí, ¿no? También es importante pues convertir la expresión del elemento en su forma natural a la forma oxidada, como vimos en el ejemplo, para poder hacer las recomendaciones de fertilizantes. Los aportes por el agua de riego son opcionales y va a quedar el criterio del profesional agrónomo. En cambio, los aportes de nutrientes por el agua sí son muy importantes en el tema del sistema tecnificado o fertirriego, ¿no? Ahí sí es muy importante considerar el aporte del agua. Y finalmente, lo que pasa en el suelo es que el plan de fertilización puede ser por edad de la planta, cada año, por fases fenológicas, mensual, semanal o diario. Y también pues, se puede dar también estos planes en lo que es fertirriego, ¿no? También se puede hacer por etapa fenológica, también se puede hacer mensual, semanal o diario. Entonces, en el caso de arándano, la clave está en poder seleccionar bien el sustrato que vamos a utilizar. De eso va a depender mucho el éxito del arándano que trabajamos en contenedores o macetas. La correcta selección de sustrato. Entonces, ¿qué factores debemos considerar nosotros para elegir un buen sustrato? Primero, tiene que tener una adecuada capacidad de retención de agua fácilmente disponible, obviamente. Nosotros vamos a trabajar con un sistema de fertirriego de repente, o sistema de riego por goteo, entonces tenemos que tener obligatoriamente un sustrato que nos permita la mayor retención de agua posible. También que ofrezca una suficiente aireación. El cultivo de arándanos es exigente en el tema de aireación, requiere entre 30 y 35% de aireación en el suelo. Adecuada distribución del tamaño de partículas también es importante en el suelo. Baja densidad aparente, ¿no? Para evitar problemas de compactación. Tener una elevada porosidad total
que justamente va de la mano con la aireación, y finalmente tener una estructura estable, ¿no? Para que la planta pueda desarrollarse sin ningún inconveniente. Entonces, todos estos factores tenemos que tener en cuenta a la hora que vamos a elegir un sustrato. Acá, por ejemplo, tenemos algunos sustratos que se pueden utilizar, los que son químicamente activos, por ejemplo, la fibra de coco o la vermiculita. Tienen, por ejemplo, la fibra de coco un pH entre 5,5 y 6,2, más o menos adecuado al cultivo de arándano, y una SIC, o sea, una capacidad de intercambio catiónico elevada entre 107 y 120 miliequivalentes por 100 gramos. En el caso de la vermiculita, la única desventaja que tiene la vermiculita es que el pH está en 7,5. Entonces aquí sí hay que tomar algunas acciones para poder bajar este pH a niveles adecuados para el arándano. Y la capacidad de cambio catiónico también es alta en la vermiculita, ¿no? También tenemos sustratos químicamente inertes, por ejemplo, la perlita, el presontre rojo, lana de roca o poliestireno, todos ellos con pHs que están entre el neutros o ligeramente alcalinos, en el cual también hay que hacer algunos tratamientos para poder, por ejemplo, la aplicación de de algunos ácidos para poder bajar estos niveles de pH. Y otro problema que tenemos con estos materiales es que tienen una baja capacidad de intercambio catiónico, pero al final, como vamos a trabajar con contenedores, este, lo importante es aplicar, digamos, los nutrientes en forma adecuada, ¿no? En cantidad y calidad, para poder compensar, digamos, estos niveles bajos de zinc. Ahora, actualmente el cultivo de arándano que se lleva en contenedores se trabaja mucho con soluciones nutritivas que ya están preparadas, digamos, para las distintas etapas y que se aplican por el sistema, ya sea fertirriego o de agua por goteo. Por ejemplo, aquí tenemos unas fórmulas expresadas en partes por millón de los diferentes elementos para la etapa de crecimiento del cultivo de arándano, ¿no? Por ejemplo, estas son las cantidades, en el caso de potasio, unas 200 partes por millón, 190 partes por millón de nitrógeno, 160 partes por millón de calcio, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Los que están en asterisco están incluyendo las cantidades que aporta el agua, en este caso, en este ejemplo. También micronutrientes, muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, hierro, 1,5 partes por millón, manganeso, 1 parte por millón. Todas estas cantidades ya han sido, digamos, estudiadas, ¿no? Y probadas justo para la etapa de crecimiento del arándano. Y después más adelante vamos a ver con un ejemplo de partes por millón de los alimentos, cómo se puede llevar, por ejemplo, a kilos por hectárea, o cómo se puede llevar esto a la forma como se puede disolver, por ejemplo, en los tanques de, de fertilidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más en un ejemplo. También tenemos solución nutritiva para la etapa de floración, ¿no? Donde las cantidades, pues, de elementos varían, ¿no? Con respecto a la anterior, son superiores. Por ejemplo, en el caso de potasio, en crecimiento se utilizaba 200 partes por millón, y para la etapa de floración tenemos 250 partes por millón. Y así también cada uno de los elementos con diferentes cantidades, ¿no? Expresadas en partes por millón. Luego tenemos la etapa de fructificación, donde también ya se incrementa un poco en algunos elementos como el potasio, 350 partes por millón, ¿no? Y los demás elementos también expresados en partes por millón, ¿no? Entonces, estas son soluciones ya concentradas, listas para poder ser utilizadas, ¿no? Que están también iónicamente equilibradas, obviamente, para que puedan ser utilizadas para el cultivo de arándano. Entonces, al final, pues, un plan de fertilización debe responder a las siguientes preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿necesito fertilizar, sí o no? ¿Qué nutrientes debo aplicar? ¿No? Eso va a depender mucho de la etapa fenológica. ¿Qué dosis debo usar? Eso nos lleva a un diagnóstico. Y ese diagnóstico es ayudado por los análisis de suelo, en algunos casos, rendimiento esperado, hay que conocer las condiciones edáficas y climáticas, historial de lote, sistemas de manejo de suelo y cultivo, y análisis foliar, que sirve como un complemento también. Luego viene pues la pregunta, ¿qué fertilizante debo utilizar? ¿Dónde tengo que aplicar los fertilizantes? ¿Cuándo debo hacer la aplicación? ¿No? Y todo esto es el manejo de la fertilización. Y ya teniendo en cuenta todo esto, podemos elegir, ¿no? El tipo de fertilizante, la forma de aplicación del fertilizante y el momento de aplicación del fertilizante. Es importante también en este caso, cuando hablamos de tipo de fertilizante, buscar un fertilizante que pueda ser utilizado, por ejemplo, en fertirriego, que tenga una buena solubilidad, ¿no? Que no tenga un índice salino muy alto, etcétera. Una serie de características que tenemos que buscar para poder utilizar el mejor fertilizante para lo que es nuestro fertirriego. Bien, entonces, antes de pasar a mí, vamos a entonces a ver la parte práctica, un ratito,
con lo que es el Excel que les había comentado. Buscarlo, aquí está. Bien. Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer un plan, por ejemplo, en caso de fertilidad o en caso de arándano, es primero ver el tema del agua. Yo no puedo lanzarme a hacer un plan de fertilriego de arándanos si es que no tengo primero los datos del agua que voy a utilizar, ¿no? Porque sabemos que el agua puede traer algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, puede traer problemas de presencia de bicarbonatos, puede tener un elevado contenido de sodio, puede ser un agua salina, ¿no? Todos estos problemas yo tengo que primero prever. Entonces, tengo que hacer también un análisis de agua. A ver, ¿en qué condiciones está mi agua? Para eso yo me puedo guiar, por ejemplo, por estos parámetros de calidad del agua, por ejemplo, donde tenemos aquí diferentes parámetros como salinidad, efectos de iones específicos como sodio, por ejemplo, cloro, etcétera, bicarbonatos, ¿no? Aquí están las expresiones, las unidades, y acá nos dice el grado de restricción de esa agua. Cuando dice ningún grado de restricción, quiere decir que esa agua se puede utilizar sin ningún problema para el riego. Cuando dice leve a moderado, hay que utilizar esa agua, pero tomando algunas precauciones. Y cuando dice severo, quiere decir que esa agua no se debería utilizar para el riego ni efecto riego. No se debería utilizar. Entonces, eso va a depender de nuestro análisis de agua y comparar, digamos, los valores de nuestro análisis de agua con los valores que tenemos acá para ver dónde está cayendo, ¿no? Si cae aquí, en ninguno, quiere decir que no hay ningún problema. Y si cae en leve moderado, hay que tomar algunas precauciones. Si cae en severo, pues hay que pensarlo dos veces para poder utilizar esa agua, porque a veces se necesita una inversión extra para poder condicionar esa agua y se puede utilizar. Luego, al lado derecho tenemos el famoso cuadrito, ¿no? De las normas de Riverside, ¿no? Para calidad del agua, donde tenemos en la parte de las YES todo lo que es la relación de absorción de sodio, conocida como RAS o SAR en inglés, ¿no? Y en la parte de las X tenemos todo lo que es la conductividad eléctrica, la parte de salinidad, expresado en micromos por centímetros. Entonces, cuando nosotros tenemos valores de conductividad y valores de RAS, simplemente hacemos el cruce de ambos valores y donde cae nos va a decir más o menos también la calidad de esa agua. Por ejemplo, si cayese en los recuadros de color anaranjado, nos indica aguas utilizables para el riego, pero con precaución. Si esta intersección cayera de la parte verde, nos indica aguas de buena calidad, ¿no? Aptas para el riego. Y si cayera en la parte roja, ya estamos hablando de aguas, pues, no aptas para el riego, con muchas severas restricciones. Entonces, eso va a depender de cuáles son los valores de la conductividad eléctrica, de nuestro análisis de agua y de la RAS de nuestro análisis de agua, para poder hacer el cruce de aquí. Ahora, no voy a hacer mucho en detalle en esto, porque vamos a perder mucho tiempo valioso, pero sí lo voy a decir, por ejemplo, que tenemos este análisis de agua, por ejemplo, ¿no? El análisis de agua nos va a dar la conductividad eléctrica del agua y algunos elementos como calcio, magnesio, bicarbonatos, carbonatos, sodio y sulfatos expresados en equivalentes por litro. Entonces, en este ejemplo, la RAS se calcula con esta fórmula, ¿no? Es el sodio dividido entre la raíz cuadrada de eh, la suma de calcio y magnesio dividido entre dos. Entonces, todo esto nos va a dar la RAS. Entonces, si yo tomo los datos, por ejemplo, de sodio, en este caso es 470, tomo el dato de calcio, que es 2,77, y de magnesio, que es 1,33, y aplico la fórmula, me va a dar una RAS de 3,3. Entonces, yo tengo que buscar acá, por ejemplo, cuál es el rango, ¿no? 3,3 estaría en este rango, de leve a moderada restricción del agua. O sea, ¿qué puedo utilizar esa agua? Porque está en 3,3, un poquito nomás por encima de la restricción, ¿no? Donde dice ninguno, ¿no? Entonces, podría utilizar esa agua sin ningún inconveniente. Entonces, para eso sirve, digamos, eh, estos cálculos para poder determinar si esa agua se puede utilizar o no. Ese por el lado de la relación de sodio. También tengo que verificar, por ejemplo, la conductividad eléctrica, cuánto estaría. Vamos a suponer que tengo una conductividad de 6,5, ¿no? 16 por metro. Entonces, si yo pongo acá 6,5, equivaldría a 6.500 micromos por centímetro. Yo tengo que buscar aquí los 6.500 micromos que está por acá está 6.500 está por aquí, y la RAS era 3,3, entonces estaría por acá. Si hago el cruce me va a salir en la parte roja.
C6, S2, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de salinidad, en este caso, ¿no? Está por encima de 3, ¿no? Conductividad eléctrica por encima de 3, 6.0 es severa restricción para lo que es el tema de salinidad. Y 3.3 para la RAS, aunque esté en nivel leve moderado, hace que, ¿no? que este cruce me caiga en una zona de alta restricción para el agua. Entonces, eso tengo que yo ver cuando tengo mi análisis de agua, ¿no? Muy bien, luego vamos a hacer un ejemplo. Ya sabemos pues que tenemos diferentes soluciones nutritivas que podemos aplicar en el cultivo de arándano. Este es un ejemplo de una solución nutritiva que vamos a utilizar, que nos recomienda aplicar 190, ¿no? Perdón, partes por millón, esas 3 partes por millón de nitrógeno, 35 partes por millón de fósforo, 210 partes por millón de potasio, 150 partes por millón de calcio, etcétera, ¿no? Y también micronutrientes, ¿no? En el caso de hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno, ¿no? Las cantidades, ¿no? a aplicar en esta solución nutritiva. No nos dice si es para crecimiento, floración o maduración. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Podemos después, en el PowerPoint tenemos ahí unas tablitas que les he enseñado con los valores para cada etapa, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Entonces, más abajito tenemos los mismos concentraciones, pero ya hemos incluido, ¿no? el aporte del agua, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta agua está aportando 4, digamos, partes por millón de potasio. O sea, de los 210 que yo tengo de la solución nutritiva, el agua ya me está aportando 4. También esta agua me está aportando 125 partes por millón de calcio y 24 de magnesio, 41 de azufre. Entonces, esta agua, ¿no? Pero obviamente yo he hecho mi análisis de agua, me está aportando estas cantidades que yo tengo que restar, digamos, ¿no? de las cantidades que yo tengo de la solución nutritiva. Por ejemplo, aquí, en el caso de potasio, tengo que restar 210 menos 4 del agua, me quedarían 206. En el caso de nitrógeno no pasa nada porque no hay datos del agua, en el fósforo tampoco. Sigue igual, 190, 35, igual. En el caso de calcio sí, tengo que restar aquí, el agua me aporta 125, entonces me quedaría 25. Y el magnesio que me aporta 24, la diferencia me quedaría 21 y el azufre me quedaría 29. En el caso de elementos menores, el agua me está aportando solamente boro, ¿no? 0.3 partes por millón de boro, lo cual tengo que deducir de los 0.5 que yo tengo de la fórmula, ¿no? de la solución nutritiva, me quedaría entonces 0.2. Todos los demás microelementos me quedan igual, porque no hay aporte del agua, a excepción del boro, nada más, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo eso, ya puedo decir, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, estos 190 partes por millón podrías también expresarse como 190 miligramos por litro de nitrógeno. Es válido esta equivalencia. Entonces, si yo tengo un tanque de 1.000 litros, yo voy a tener que disolver ahí 190.000 miligramos de nitrógeno, o lo que es lo mismo, 190 gramos de nitrógeno en 1.000 litros de agua. Entonces, para 1.000 litros de solución nutritiva, ¿no? Yo tengo que agregar, acá está, ¿no? 190 de nitrógeno, 35 ya de fósforo, 206 de potasio, ¿no? Porque aquí ya está el agua, 25 de calcio, 21 de magnesio y 29 de azufre. Y en el caso de micronutrientes, todo igual, a excepción del boro, que voy a aplicar 0.2 gramos, ¿no? Y todo lo demás expresado en gramos, ¿no? Entonces, al final, en los 1.000 litros de solución nutritiva voy a agregar estas cantidades de macro y micronutrientes, ¿no? Porque todo esto proviene de la solución nutritiva que yo voy a aplicar. Entonces, una vez que yo tengo eso, tengo que calcular los fertilizantes que voy a emplear, ¿no? para convertir estas cantidades ya en forma de fertilizantes. Entonces, voy a utilizar el nitrato de potasio, el nitrato de amonio, ¿no? El nitrato de potasio me va a aportar potasio y nitrógeno, ¿no? El nitrato de amonio me va a complementar también lo que es el nitrógeno. El superfosfato triple me va a aportar fósforo y calcio, ¿no? El sulfato de magnesio me va a aportar magnesio y azufre. Y en el caso de elementos menores puedo trabajar con los quelatos, ¿no? Quelato de hierro, por ejemplo, como aportante de hierro. Entonces, una vez que yo tengo ya eh, los fertilizantes que yo voy a utilizar, simplemente hago mis fórmulas. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo nomás, porque si no el tiempo no gana. Nitrato de potasio, ¿ya? Se expresa de la siguiente manera. En 100 gramos de nitrato de potasio hay 13.5 gramos de nitrógeno y 45 gramos de potasio, ¿no? Es como decir que el nitrato de potasio tiene una ley o riqueza de 13.5% de nitrógeno y 45% de potasio, pero también lo puedo expresar en gramos, 100 gramos, ¿no? Ahora, pero yo necesito que esté estos, no como, el nitrógeno puede seguir como nitrógeno, pero el potasio necesito que esté en su forma elemental.
no como K2O, sino como potasio elemento, ¿no? Porque vamos a trabajar, en este caso, con fertirriego. Entonces, 100 gramos de nitrato de potasio contienen 13,5 gramos de nitrógeno y 37,5 gramos de potasio. ¿Por qué 37,5? Porque 45 gramos le estoy dividiendo entre factor, ¿se acuerdan? Para el potasio que era 1,2. 45 entre 1,2 me da 37,5. Quiere decir entonces que 100 gramos de nitrato de potasio me aporta 37,5 gramos de nitrógeno, perdón, de potasio. ¿Cuánto me aportará para completar esos 206, ¿no? partes por millón o gramos que necesito de potasio? Entonces, una regla de 3 sería 550 gramos de nitrato de potasio. O sea, con 550 gramos de nitrato de potasio estoy cubriendo esos 206 gramos, ¿no? que necesitaba para lo que es el potasio, ¿no? Ahí está, 206. Pero el nitrato de potasio también me aporta nitrógeno. ¿Cuánto? 13,5 gramos de nitrógeno. Entonces, estos 550 gramos de nitrato de potasio, ¿cuánto de nitrógeno me aportarán? Una regla de 3 y sale 74,3 gramos de nitrógeno. Pero yo necesito un 190, entonces hay un faltante aquí. 190 menos 74,3, todavía me faltan 115,7 gramos para completar estos 190 gramos de nitrógeno. Para completarlo, utilizo el nitrato de amonio, ¿no? El nitrato de amonio me aporta 33 gramos de nitrógeno. ¿Cuánto me aportará para cubrir estos 115,7 gramos? Regla de 3 sería 350 gramos de nitrato de amonio. Con los 350 gramos de nitrato de amonio, ya terminé de cubrir los 190 gramos de nitrógeno que necesitaba. Igual lo hago con sulfato triple para lo que es fósforo y calcio, sulfato de magnesio para lo que es azufre y magnesio, y también los quelatos para cubrir los microelementos, ¿no? Y normalmente para los mililitros de agua voy a hacer estas cantidades, ¿no? Si yo hago los trabajos para cada uno de ellos, para magnesio, entonces 2,20 gramos, ¿no? Ácido bórico, 1,20 gramos, sulfato de zinc, 0,85 gramos. Sumado todo me da 4,95 gramos de microelementos. Para los fertilizantes, para los 1.000 litros de agua, serían los 550 gramos de nitrato de potasio que calculé arriba, con los 550 gramos, están por acá, aquí están. Luego tendría también que disolver ahí los 350 gramos de nitrato de amonio, los 180 gramos de superfosfato triple, los 220 gramos de sulfato de magnesio, los 17 gramos de quelatos de hierro y finalmente los 4,95 gramos de micronutrientes, ¿no? Que lo puedo aplicar con un producto que contenga todos los micronutrientes, ¿no? En el mercado hay varios productos que se pueden aplicar, ¿no? que contienen todos los micronutrientes. Luego de ello, hago la distribución en tanques, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un área de 1 hectárea, ¿no? de 1000 metros cuadrados, con 2 goteros por metro cuadrado y el caudal del gotero que sea 3 litros por hora y 0,5, digamos, número de horas de riego. Tendría entonces, el total de agua de riego tendría 30.000 metros, 30.000 litros o 30 metros cúbicos, 30.000 litros. Y vamos a asumir que después de cada riego se vacía el depósito, ¿no? Se vacía el tanque. Entonces aquí están los fertilizantes con las cantidades que hemos calculado. Aquí tenemos los metros cúbicos, ¿no? que son 30 metros cúbicos. Entonces, acá en el caso del nitrato de potasio sería, ¿no? 550 por 30, ¿no? entre 1000, ¿no? para tener en cantidades en kilos o litros. En este caso, el nitrato de potasio serían 16,5 kilogramos. Para el nitrato de amonio serían 10,5 kilogramos. Para el caso de super triple, 5,4. Para el sulfato de magnesio, 6,6 kilogramos. Los quelatos de hierro, 0,51. Y finalmente, los micronutrientes, 0,1485 kilogramos, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta la compatibilidad para poder separar. En este caso hemos hecho digamos, dos tanques para que no haya problemas de incompatibilidad. En el primer tanque, nitrato de potasio, y vamos a hacer riegos alternos con aportes dobles, ¿no? Por eso 16,5 por 2 sería 33, 10,5 acá sería 21, 0,51 de hierro sería 1,02 y microelementos sería 0,297. Eso es en el tanque 1. En el tanque 2 voy a disolver el superfosfato triple, 10,8 kilogramos, y el sulfato de magnesio, 13,2 kilogramos. Entonces ya hago la distribución en los tanques, teniendo en cuenta la compatibilidad y teniendo en cuenta también que tengo que controlar los niveles de conductividad eléctrica y pH al ingreso y a la salida del sistema para que no haya mucha variación. Si yo tengo una conductividad, por ejemplo, para el arándano, quiero que mi conductividad se mantenga en 1 o en 1,2.
tanto la cantidad que entra como la que sale tiene que ser, ¿no?, igual. Si no, si hay variaciones, tengo que ajustar las válvulas para poder mantener esa conductividad y que no afecte al cultivo finalmente, porque si esa conductividad se eleva mucho, me va a afectar el cultivo. Igual con el pH, ¿no? Tengo que controlar el pH a la entrada y a la salida para que, se llama pH consigna, ¿no? Para que el pH no varíe bruscamente y pueda perjudicar al cultivo. Y entonces tenemos acá un ejemplo con una ficha de cultivo de arándano. Vamos a asumir que el rendimiento sea 12 toneladas por hectárea. Entonces hacemos la distribución de los elementos en kilos por tonelada, o sea, cuánto extrae el cultivo, en este caso de nitrógeno extrae 1.3 kilos por tonelada, ¿no?, para producir 12 toneladas. Y acá se trabaja con un factor, ¿no? Ese factor relaciona la necesidad del fruto con la necesidad total de la planta, ¿no? Entonces aquí tenemos que la dosis final va a ser 55 kilogramos por hectárea. Sería entonces las 12 toneladas por 1.3, que sería la extracción de nitrógeno, y por el factor 3.5. Igual para lo que es fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, las cantidades acá en kilos por hectárea. Luego hago la distribución por etapa fenológica. La primera etapa va a ser de brotación a cuaja, la segunda etapa va a ser de cuaja a pinta, la tercera etapa va a ser de pinta a cosecha, y finalmente la post cosecha, ¿no? Entonces, estamos dividiendo en 4 etapas fenológicas, y ahí en esa etapa vamos a distribuir, digamos, los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nitrógeno, eh, digamos, te puede decir acá que es de los 55 kilos que voy a aplicar en total, ¿no? 5 kilos voy a aplicar en la etapa de rotación a cuaja, 16 en la etapa de cuaja pinta, 22 en la etapa de pinta cosecha y 12 en la etapa de post cosecha, ¿no? En el caso de fósforo voy a aplicar de los 13 kilos que voy a aplicar, voy a aplicar 1 kilogramo en la etapa de rotación cuaja, 4 kilogramos en cuaja pinta, 5 en pinta cosecha y 3 en post cosecha. En el caso de potasio, de los 58 kilos, voy a aplicar 6 kilogramos en rotación cuaja, 17 en cuaja pinta, 23 en pinta cosecha, que es la que más necesita potasio, y 12 en post cosecha, ¿no? Y también hago la distribución para calcio, magnesio y azufre de acuerdo a las cantidades que voy a aplicar, ¿no? Y simplemente, pues aquí ya escojo los fertilizantes que voy a utilizar en cada etapa, ¿no? En la etapa de rotación cuaja voy a usar todos estos fertilizantes que están de diferente color porque se van a separar, digamos, en tanques diferentes para que no haya problemas de incompatibilidad. El nitrato de calcio siempre se debe mezclar aparte porque reacciona con los sulfatos. Bueno, en las cantidades, y acá se distribuye, digamos, por ejemplo, aquí, ¿no? En el caso del fosfato monoamónico, voy a aplicar 1.4 kilogramos, pero el fosfato monoamónico aporta un 12% de nitrógeno, por lo tanto sería 0.17. En el caso del fósforo, en el que fosfato monoamónico aporta un 61% de fósforo, por lo tanto sería 1.4 por 0.9, sería, ¿no?, 0.9 kilogramos de fósforo. No aporta potasio, no aporta calcio, etc. Luego el sulfato de magnesio, que sería 5 kilogramos. Esos 5 kilogramos en lo que es magnesio aporta un 18% de magnesio y un 10% de azufre, ¿no? Y así voy distribuyendo los fertilizantes, y acá se dan cuenta que ya está comenzando a completarse. Para el caso de nitrógeno, eran 5 kilogramos para la etapa de rotación cuaja. Bueno, se ha pasado un poquito, 5.42, no hay problema. Nitrógeno no hay problema si se pasa un poco. Fósforo era 1, acá, bueno, es 1.2. Potasio era 6, acá está 6 justo exacto. Calcio era 2, acá 2.2. Magnesio era 1, bueno, 0.9, muy, muy cercano. Esa variación es porque algunos fertilizantes tienen, de acuerdo a la marca, a veces varía un poquito el porcentaje de los elementos. Por ejemplo, hay algunos fertilizantes que tienen, por ejemplo, bota monoamónico, aquí dice 12% de nitrógeno, otro aporta 11%. O en el caso de fósforo, en este caso aporta 61, otros dicen que aporta 62, ¿no? Por eso te ocurren esas pequeñas variaciones. En el caso de azufre, 2.2, bueno, era 2, bueno, no importa, 2.2 ha pasado un poquito, y el boro 0.17. Finalmente, si sumamos todo, al final tiene que cumplir, ¿no? En caso de nitrógeno, 55.13 kilogramos, era 55 exacto, era 13 para fósforo, que también, y 13.24, era 58 para potasio, si no me equivoco, ahí está, 22 para calcio, 22.68, era 10 para magnesio y 9 para azufre.
Ahí está, más o menos a cuadrado. Entonces, esa es la forma como se debe distribuir los fertilizantes en cada etapa fenológica. Esto, como está con fórmula, ustedes lo pueden verificar, ¿no? Hacen clic nada más y van a ver, ¿no? Que simplemente es la cantidad de fertilizante, ¿no? Aplicando la ley de cada fertilizante por cada elemento. Y se hace la distribución para hacer un plan de fertirriego. Eso es en el caso de fertirriego. Ahora, si tienen cultivo de arándano en el suelo, es otro procedimiento, teniendo en cuenta el peso acaparable, teniendo en cuenta el aporte de materia orgánica del suelo. Hay que hacer otros cálculos diferentes. Yo he optado por hacer el tema de fertilizado porque es lo que más se está trabajando actualmente en nuestro país, pero si por ahí alguien necesita un ejemplo también con fertilización al suelo, no hay problema. Ya coordinamos con la gerencia del Campo Verde para hacerles un plan también para lo que es arándano en suelo. Bien, bueno, tenemos unos minutos para ver si hay una consulta, no sé, o qué nos dice nuestros Sí, anfitriones. sí, ingeniero, sí, justo quería hay una pregunta que hacía un participante, decía, ¿no? Si para saber qué cantidad de fertilizantes necesita mi planta, debería hacer un análisis de suelo, ¿no? Y en caso de si se envío en macetas o en bolsas, eh, ¿qué tendría que hacer? O sea, en el sustrato nomás incorpora los fertilizantes así a un nivel estándar o la tierra que yo voy a considerar para el sustrato tendría que también pasar por un análisis de suelo. Esa era la pregunta. Sí, bueno, generalmente cuando se trabaja con contenedores o macetas, se usan de preferencia, y es lo que más se utiliza en los fondos, por ejemplo, que exportan arándano, sustratos inertes, ¿no? Que no tengan ni ningún producto químico ni nada que afecte, sea totalmente. A ellos no les importa mucho que el sustrato aporte nitrógeno, fósforo, potasio, no. A ellos les importa que ese sustrato tenga una buena retención de agua, una buena aireación, que pueda, digamos, dar un buen sustento al sistema radicular de la planta. Eso es lo más importante de un sustrato. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar una solución nutritiva. Vamos a llevarle ya con el agua los nutrientes que la planta necesita: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y elementos menores. Todo le vamos a dar a la planta a través del riego y que va a llegar a ese sustrato, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo más importante en un sistema de fertirriego es el análisis de agua más que el de suelo, porque el agua, como hemos visto, el agua puede aportar nutrientes y no solo eso, sino que el agua nos puede causar problemas si es que tiene elevado contenido de sales o de sodio, como ya vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del análisis de agua, más en este caso, ¿no? Que en el arándano en suelo, ¿no? Cuando el arándano se siembra directamente en suelo es toda otra historia, ¿no? Es diferente totalmente. Ahí sí es importante los análisis de suelo, es importante considerar el peso del acaparable, y otros cálculos que se deben hacer. Por eso lo decía, ¿no? Si alguno de ustedes tiene arándano en el suelo o conoce a alguien que está llevando arándano en el suelo, es otra forma en que se lleva. Y normal, yo lo puedo asesorar también en esa parte, si te gusta, o hacemos un curso aparte, eso ya se coordina, ¿no? Yo he dado prioridad hoy día a lo que es el riego porque es lo que más se lleva a nivel nacional, ¿no? Más del 80% de arándanos se están llevando en fertirriego y solamente un 20% en suelo.